Es un gusto saludarlos, amados hermanos. Queremos compartir con ustedes la siguiente clase de crecimiento espiritual, hoy tocando el tema acerca del bautismo. Pero antes de comenzar nuestra lección, queremos pedirles la tarea. Yo sé que algunos de ustedes han aprendido su versículo de memoria de esta semana y también han memorizado los libros de la Biblia. Lo primero que vamos a hacer ahorita es decir el versículo a memorizar, que es Hebreos capítulo 10, versículo 25. ¿Lo quiere decir en casa conmigo, por favor? Dice, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Sí lo dijo usted bien? Muchas felicidades. Ahora vamos a decir los libros de la Biblia desde Mateo hasta el libro de Hebreos. Dice Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, primera y segunda a los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda a los Tesalonicenses, primera y segunda a Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. ¿Quiénes llegaron hasta aquí? ¿Sí lo dijo bien ahí en casa? Muchas felicidades. Está usted aprendiendo los títulos de los libros de la Biblia para aprender a manejar bien y mucho mejor la bendita palabra del Señor. Cuando termine usted este curso, va a poder usted decir todos los libros de memoria, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. En la parte de abajo viene también en este material el link de la descripción para que usted lo pueda descargar previamente antes de tomar la clase. Si usted no lo ha hecho, puede ponerle pausa al video, poner su computadora y en su impresora y puede imprimir, ¿verdad?, su material antes de comenzar la clase para que usted tenga la guía de lo que estamos hablando en este momento sobre la lección de crecimiento de vida espiritual del día de hoy. La clase de el bautismo. El bautismo, hermanos, es un tema que es un poco álgido en nuestros días, puesto que hay gente que lamentablemente ha malinterpretado esta doctrina del bautismo. En la palabra de Dios hay por lo menos 8 tipos de bautismos diferentes. Y entonces hay gente que malinterpreta los bautismos y está malinterpretado el día de hoy el bautismo. Vamos a estudiarlo conforme a lo que dice la bendita palabra del Señor y vamos a contestar varias preguntas. Por ejemplo, ¿quiénes pueden bautizarse? ¿Con qué propósito debe bautizarse el creyente? ¿Cómo debe el creyente ser bautizado? ¿Cuándo debe el creyente ser bautizado? ¿Y qué debe de hacer el creyente si otros se oponen a su bautismo? Así que comencemos con la pregunta número 1 que va a aparecer aquí. ¿Quiénes pueden bautizarse? Y la respuesta es los creyentes. Los únicos que pueden ser bautizados bíblicamente son los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? El primer texto que vamos a leer está en Hechos capítulo 2, versículo 38 al 40, y dice la palabra del Señor. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Entonces, amados hermanos, los creyentes son los que se han arrepentido de su pecado y son salvos. O sea, antes del bautismo, primero es el arrepentimiento. En este caso, el orden de los factores, en las matemáticas, en algunos casos, el orden de los factores no altera el producto, pero en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Es decir, primero tiene que ser el arrepentimiento y luego el bautismo. Pedro les dijo primero que se arrepintieran y luego que se bautizaran y les exhortó a ser salvos dentro del arrepentimiento. Ahora, los creyentes son los que han oído también
y recibido la palabra del Evangelio. Esto está en Hechos, capítulo 2, versículo 41, que dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Se dan cuenta? En Hechos 2:38, primero Pedro les dijo que se arrepintieran. Luego, Hechos 2:41 dice que los de Jerusalén primero recibieron la palabra. Arrepentirse, recibir la palabra, es lo mismo. En un resumen, es aceptar a Cristo como su Salvador personal. La palabra arrepentimiento en este texto, lo hemos explicado en clases anteriores, es la palabra griega metanoia, que significa cambio, cambio de mente. Es una palabra compuesta, meta, más allá, noia, mente, es decir, cambio de mente, cambio de pensamiento. Entonces, de alguna forma, el arrepentimiento y también el recibir la palabra va primero antes que el bautismo. Seguimos leyendo textos en la Biblia. En Samaria fueron bautizados los que creyeron a Felipe cuando le oyeron anunciar el evangelio. Hechos 8:12. Así dice la palabra del Señor en Hechos. Vamos a la Biblia. Hechos, búsquelo ahí en casa. Si usted tiene una Biblia ahí a la mano, puede usted buscarlo y leerlo, por favor. Dice la Biblia: pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. Entonces, primero le oyeron oír el evangelio. La palabra evangelio en la Biblia es una palabra griega que significa buenas nuevas de salvación. Entonces, lo primero que tiene que conocer una persona antes de bautizarse es recibir el evangelio. Dice la Biblia también en Hechos capítulo 18, versículo 8, otra porción de la palabra del Señor, hablando de los corintios, cuando Pablo estaba predicando en Corinto, dice Hechos 18:8: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces, primero los corintios, oyendo, creían y luego eran bautizados. Entonces se dan cuenta, arrepentirse, recibir la palabra, recibir el evangelio, oír la palabra, oyendo, creían y luego eran bautizados. El último texto que vamos a hablar en este punto, que tiene que ver con el requisito, único requisito para poder ser bautizado, lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 8, en un pasaje bastante claro y bastante contundente sobre el tema del bautismo. Hechos 8, 36 y 37. Miren lo que dice la palabra del Señor. Dice: yendo por el camino, llegaron a cierta agua y dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Se dan cuenta, hermanos? Si unimos todo esto, porque aquí dice la palabra que Felipe le dijo al eunuco, ¿verdad? Yo sé que ahorita hay una doctrina por ahí que dice que para que tú te puedas bautizar, tienes que llevar una vida santa delante del Señor. Tienes que llevar una vida perfecta delante del Señor. Yo conozco pastores que piden hasta acta de matrimonio, que tienes que haberte casado por lo civil para poderte bautizar. Otros dicen, ¿verdad? Debe de tener un testimonio intachable delante de toda la familia y delante de toda la congregación. Ahora, son requisitos que los seres humanos ponen para el bautismo, pero realmente la Biblia, si nos damos cuenta, cada uno de los casos que acabamos de leer en este momento en la bendita palabra de Dios, y en este caso el más contundente, en donde le pregunta el eunuco, ¿verdad? Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Entonces el eunuco no le dice: ¿te llevas bien con tu suegra? ¿Caminas bien con tu familia? ¿Tienes buen testimonio? ¿Ya te casaste? Muéstrame tu acta de matrimonio. No le dice algo así. El único requisito que le pone es: si crees de todo corazón, bien puedes. Entonces, el único requisito bíblico, si sumamos arrepentirse, recibir la palabra, creer en el evangelio, oyendo, creer la palabra y creer en Jesucristo, si lo resumimos en una sola frase, es recibir a Jesucristo como su Salvador personal.
Entonces, la palabra del Señor nos está diciendo acá que es el único requisito bíblico. No hay más requisitos para poder bautizarse. El único requisito bíblico contundente de la palabra del Señor es haber creído en Cristo como tu Salvador personal. Así que si tú estás en casa en este momento y ya recibiste a Cristo en tu corazón como tu Salvador, tú ya puedes bautizarte. Si todavía no has recibido a Cristo como tu Señor y como tu Salvador, en este punto de la lección, yo quiero invitarte a que hagas una oración de arrepentimiento. Si tú no has experimentado cada uno de estos pasajes de la Biblia, cuando los apóstoles predicaban la palabra del Señor, no has recibido el Evangelio, no has creído en Cristo, estás escuchando la palabra y estás creyendo en Él, cierra tus ojos un momento ahí en casa y haz la siguiente oración. Por favor, dile a Cristo Jesús: Señor Jesús, quiero pedirte perdón por todo lo malo que he hecho hasta el día de hoy. Quiero recibirte como mi Salvador. Te abro la puerta de mi corazón porque hoy quiero arrepentirme. Quiero ser salvo. Quiero recibir tu palabra. Quiero recibir el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Quiero creer por fe en ti, Señor Jesucristo. Regálame la vida eterna. Entra a mi corazón. Sé mi Salvador. Quiero tener la seguridad de la salvación y quiero estar listo también en su momento para dar el paso del bautismo. Pero primero quiero que entres a mi corazón y que me regales la vida eterna y seas mi Salvador. Te lo pido todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien. Si usted oró en casa, prácticamente aquí podríamos acabar la lección del bautismo porque usted está listo para poderse o lista para poderse bautizar, porque ya tiene a Cristo en su corazón, como bien lo decía la clase y como bien estudiamos todos estos versículos. Ahora, hay una pregunta aquí muy importante. ¿Los bebés deben ser bautizados? ¿Un infante, un bebecito, debe de ser bautizado? Bueno, no es bíblico el bautismo infantil. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el requisito para poderse bautizar es creer la palabra, es recibir la palabra, es arrepentirse, es recibir el evangelio. Y un bebé, un infante, todavía no tiene la capacidad para tomar estas decisiones. ¿Dónde está esto en la Biblia? En Hechos capítulo 16, lo vamos a buscar, va a aparecer aquí la palabra del Señor, versículo 31, Hechos 16, 31 en adelante, la Biblia dice así: ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Ahí está la diferencia en lo que estamos leyendo la palabra del Señor, que un bebé todavía no tiene la capacidad de creer. Yo sé que hay una tradición en donde se nos enseña que un bebecito debe de ser bautizado para cortarle los cuernos y para que no vaya al limbo, que es como una especie de lugar en donde van los niños en que no se han bautizado. Pero esta es una creencia popular. La Biblia dice en Mateo 18, dejad a los niños venid a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, si un bebé no ha sido bautizado todavía, ¿va al cielo o a dónde va? Bueno, la Biblia dice que van a la presencia del Señor. Dice, dejad a los niños venid a mí, porque de los tales es el reino de los cielos. A ellos les pertenece de por sí el reino de los cielos. Cuando un niño deja de ser inocente, cuando sabe la diferencia entre el bien y el mal, entonces en ese momento ya puede él tomar una decisión de recibir a Cristo como su Salvador personal. Entonces, los creyentes, ya contestamos la primera pregunta, los creyentes pueden y deben bautizarse. Ahora, vamos con la siguiente pregunta de nuestra clase. ¿Con qué propósito debe bautizarse el creyente? Bueno, vamos a ver aquí. No debe bautizarse para ser salvo. Es el primer punto que aparece aquí. No debe bautizarse para ser salvo. ¿Dónde está esto en la Biblia?
en Efesios, como es doctrina, tenemos que buscarla con la bendita palabra del Señor. En Efesios capítulo 2, versículo 8 y versículo 9 dice la Biblia, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces la Biblia dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras, para que nadie se gloríe. Quiero preguntarles, en la casa yo sé que va a chocar un poco nuestra mente por la manera de pensar que tenemos tocante el bautismo, pero quiero preguntarle ahí a los que están en casa, ¿el bautismo es una obra o no es una obra? Vamos a esperar tantito para que comenten ahí en casa, no se detengan tanto en las respuestas. Yo sé que algunos van a decir, sí, pastor, sí es una obra, y otros van a decir, no, no es una obra. La mayoría va a decir que sí es una obra, pero le tengo malas noticias en este momento. El bautismo sí es una obra bonita, es una obra gloriosa, es un testimonio delante del Señor y delante de la iglesia, pero no deja de ser una obra. ¿Por qué? Porque desciendes al agua, tienes que ponerte una vestimenta no transparente para poderte bautizar, sales del agua, el pastor te sumerge al agua, te saca del agua, dice en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, bueno, todo esto, y entonces todo esto es un acto, es una obra, es una obra preciosa, es una obra bonita, pero no deja de ser una obra. Y dice el texto, no por obras para que nadie se gloríe, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y la fe no necesita obras. ¿Qué prueba contundente bíblica tenemos que el bautismo es una obra? El ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, cuando estaba clavado al lado de Jesús, le dijo a Cristo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Cristo no le dijo, ¿ya te bautizaste? ¿Ya cumple los requisitos? No, él le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el bautismo, aunque es una obra muy bonita, no te ayuda para la salvación. Como el ladrón en la cruz no necesitó bautizarse para ir al cielo. Hermanos, una persona no necesita bautizarse para ir al cielo, porque no es por obras. ¿Qué más dice la Biblia? No debes bautizarte para que tus pecados sean perdonados. ¿Dónde está esto en la Biblia? Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7. Lo busco aquí en la palabra de Dios. Búsquelo ahí en casa también si está leyendo la palabra. En Primera de Juan 1, 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es lo que limpia los pecados en una persona? Dice el texto, la sangre de Jesucristo, su Hijo. Hay una creencia muy popular. Yo crecí unos 20 años en el sur de aquí del país, y en el sur del país la creencia era que te tenías que bautizar en un río. ¿Por qué? Porque al bautizarte en un río, el agua del río se llevaba todos tus pecados. Entonces es la creencia por allá. De hecho, tienen otras creencias tocante al bautismo. Te meten al bautizarte y te preguntan al salir, ¿viste a Cristo allá dentro del agua? Y dices, pues no, no vi nada. Entonces vas para adentro otra vez, ¿no? Y así te traen, metiste hasta que veas a Cristo supuestamente. Y así como que vi una luz, sale, ese era Cristo, y ya te saca, ¿no? Son creencias muy coloquiales, muy del vulgo, pero realmente no son bíblicas. No es bíblica esa creencia, y menos esa que dice que el agua del río se lleva todos tus pecados, ¿no? O te saca todos los demonios. Algunos dicen, yo te vas a bautizar para que te saques todos los demonios. Una vez en cierta iglesia, ¿verdad? Nos tocó estar en un bautismo, y cuando el pastor dijo, yo te bautizo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y dijo, sepultado juntamente con Cristo, al momento que lo sepultó, que se hace un cortocircuito por todo el templo, que empiezan a explotar las bombillas y los focos y a reventarse, y había una hermana sentada hasta atrás que dice, ay Señor, pero cuánto demonio tenía ese hombre, porque dijo, ¿qué pasó? Que había un hermano en la parte de atrás del templo que estaba haciendo conexiones e hizo un cortocircuito mero en el momento en donde el pastor sumergió al creyente en Cristo Jesús. Realmente son historias populares, pero lo bíblico, hermanos, es que la Biblia dice
que lo único que puede limpiar tus pecados es la sangre de nuestro Señor Jesucristo, no el bautismo. ¿Quieres que leamos un pasaje más contundente todavía? Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 21, dice la Biblia, el bautismo que corresponde a esto, ahora nos salva, no quitando, fíjense bien lo que dice el texto, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Lo que está diciendo el texto, amados hermanos, es que el bautismo no limpia las inmundicias de la carne, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces el bautismo no es para que tus pecados sean quitados. Entonces, ¿para qué te debes de bautizar? Vamos a la parte positiva. Número uno, debes bautizarte para ser obediente a Dios. ¿Dónde está esto en la Biblia? Mateo capítulo 28, versículo 19. Lo vamos a buscar en la palabra del Señor. Hermanos, en Mateo capítulo 28. Mateo 28, palabras de nuestro Señor Jesucristo en la Escritura. Dice la Biblia, Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, debemos bautizarnos para ser obedientes a Dios, porque este no fue un invento de los pastores ni de las iglesias. Es un mandato directamente de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros. Y dice nuestra lección entonces, debes de bautizarte para ser obedientes a Dios. Y Juan 14, 15 dice la Biblia, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, yo te pregunto en esta mañana, en este momento, perdón, ¿amas a Cristo? ¿Amas a Dios? Entonces, si amas al Señor, guarda sus mandamientos, y uno de sus mandamientos es que debes de bautizarte. Yo he encontrado a algunas ovejas rebeldes, te encuentras en diferentes iglesias y lugares donde visitas, donde hay gente que no se quiere bautizar. Se revela el mandamiento del Señor, que está claro en la Biblia, bautizar. Le tienen miedo al compromiso. Es que si me bautizo, pastor, ahora tengo que ser más santo. De por sí tienes que ser más santo. De por sí tienes que andar más consagrado al Señor. No tienes que esperar a que te bautices para poder arrepentirte de todo el pecadaje que traes ahí cargando de muchos años. No, hermano. De por sí tu vida debe de ser una vida digna delante del Señor. Pero, hermanos, la Biblia dice que debes bautizarte para obedecer el mandamiento de Cristo. ¿Qué más? Debes bautizarte para seguir el ejemplo de Jesús. Este pasaje es muy interesante en Mateo capítulo 3, ¿verdad? Porque si alguno todavía está en casa y no se quiere bautizar, este pasaje le va a hablar a su corazón y a su vida. Mateo, capítulo 3, versículo 13 al 17. Dice la Biblia, entonces Jesús vino de Galilea a Juan al Jordán para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que está diciendo la palabra del Señor es que nuestro Señor Jesucristo en su vida terrenal nos puso el ejemplo que debemos seguir. Al empezar su ministerio, Jesús fue a ver a Juan para ser bautizado por él. Quiero preguntarles, ¿Jesús necesitaba ser bautizado? Coméntenlo ahí en casa. ¿Jesús necesitaba el bautismo? No, por supuesto que no. ¿Y por qué lo hizo? Lo hizo porque él sabía que los pecadores de esta época iban a decir, ¿y yo por qué me voy a bautizar si Cristo no se bautizó? Porque si hay gente que dice, ¿verdad? ¿Y por qué lo voy a hacer si Cristo no lo hizo? Entonces, para no poner ningún pretexto, amados hermanos, necesitamos entender con la palabra del Señor que el Señor Jesucristo lo hizo para ponernos ejemplo. Él no necesitaba ningún bautismo y lo hizo para darte ejemplo a ti, para que tú tomes esta hermosa decisión y te puedas bautizar.
comunícate con tu pastor en tu iglesia. Si eres de aquí de la Misión Torrefuerte, habla conmigo y entonces busquemos un momento para poder obedecer al Señor en las aguas del bautismo. En Primera de Juan, capítulo 2, versículo 6, dice la palabra de Dios que el creyente debe andar como Jesucristo anduvo. ¿Y él cómo anduvo Cristo? Siempre en obediencia, y él se bautizó siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y el último punto que tocamos en esta mañana, porque la clase, en este momento, perdón, porque la clase está dividida en dos partes. El siguiente y último punto es que el creyente debe bautizarse para agradar a Dios. Ahí está, en Mateo 3:17, dice la Biblia, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, la Biblia nos dice que tenemos que bautizarnos para agradar a nuestro Dios. Si tú quieres bautizarte para agradar a los hermanos, si te están presionando, ¿verdad? Para bautizarte, no te bautices. Si te bautizas para obedecer a tu suegra, para poder conquistar a una muchacha dentro de la iglesia, no te bautices. Si te bautizas solamente por conveniencia, no te bautices. Dice la Biblia que se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Tú debes de bautizarte para obedecer y para agradar a nuestro Señor Jesucristo, para obedecerle a Él. Hay niños que luego me los envían las mamás, que hay mamás que ya les surge que sus muchachos sean bautizados para que no se les vayan de la iglesia o para, como decíamos ahorita, para que se les salgan los demonios y los chamucos y todo aquello. Y vienen conmigo y dice mi mamá que me bautice. Y yo le digo, dile a tu mamá que se espere. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no ha entendido lo que es el bautismo. No sabe que el bautismo no es para obedecer a ninguna persona, ni a ningún papá, ni a ningún pastor. Es para agradar a nuestro Señor Jesucristo. Les dejo de tarea que repasen los mismos libros de la Biblia, desde Mateo hasta el libro de Hebreos, y empiecen a repasar el versículo de memoria de esta semana que va a aparecer aquí en pantalla, que es Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Hagan la tarea. Aquí abajo en el link de la descripción, ahí está el link. Puede usted darle clic para descargar el material y quedamos a sus órdenes con muchísimo gusto. ¿Qué les parece si oramos en este momento para terminar nuestra clase? Le ponemos pausa por una semana, la siguiente semana continuamos con la lección y sigamos aprendiendo de la palabra del Señor. Padre, gracias. Gracias por tu palabra que habla en nuestro corazón. Gracias por este tema tan importante que es el bautismo. Queremos agradarte a ti, Señor. Queremos obedecerte a ti. Gracias si en casa alguien abrió su corazón para recibirte como Salvador. Ilumina su camino. Bendice su vida. Guíalo, Padre. Gracias por esta oportunidad de enseñar tu palabra. Nos ponemos en tus manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.